Bien, decíamos que en el caso de Blas Pascal, defiende contra Descartes lo que se llama las razones del corazón. Si en Blas Pascal encontramos un modelo de hombre autosuficiente, con el poder que tiene en sí mismo la responsabilidad de autogobernarse ante un Dios indiferente que de alguna forma se descuida, que abandona al hombre a sus propias fuerzas, pues al hombre no le toca más que hacerse responsable de su propia existencia. Y lógicamente que en esa indiferencia de Dios, pues hay que entender que los pecados y la caída del hombre, pues en vez de verse como pecados, son más bien inautenticidad, parte del mundo de los sentidos de Descartes. El hombre auténtico sería aquel que de alguna forma se eleva al mundo de la ciencia, al mundo de la razón, al dominio de la mente, aquel que tiene razones para explicar las cosas de este mundo. Recuerden que la ciencia está, y el científico sería como una especie como de modelo del hombre de la época. Bueno, pues contra ese militante ¿Eh? eh, au- autosuficiente, Vale. contra esa antropología autosuficiente, pues se revela esta filosofía de Blas Pascal, Blas Pascalina, ¿no? Sobre el hombre eh, no puede consigo mismo en las razones del corazón. Y en las razones del corazón no solo encontramos las fuerzas desestabilizadoras de la razón, sino también que las fuerzas liberadoras del hombre también son razones del corazón, no pertenecen a las razones de la mente. Y lógicamente sí, sí es verdad que hay verdades tanto, tanto eh, en el mundo de la caída del hombre como en el mundo de la salvación del hombre, hay verdades que están más allá de la razón, que no se agotan con la razón. No deja de ser cierto que en Descartes la razón está amputada, está menos alcanza esas verdades porque se cerró a las últimas verdades, a buscar las razones últimas, a preguntar hasta el final. Descartes se cerró a ese preguntar. Descartes dice que el filósofo debe frenar su inmoderados deseos cuando ha llegado al límite, como si hubiera límite en el preguntar. Los límites de la razón para Descartes son los límites de la visión matemática, no son los límites de la razón. Entonces lo que hace es que amputa el principio de causalidad. Entonces una razón amputada pues menos puede de alguna forma dar razón de lo que son los grandes problemas de la existencia y de la estabilización del ser humano. Bueno, de ahí que nos brinden ahí ambos dos antropologías sumamente exquisitas. Avanzamos en la medida que Dios nos lo permita hacia un nuevo pensador llamado John Locke y el liberalismo. Así como Descartes era padre del racionalismo y padre de la edad moderna, encontramos a John Locke como padre del empirismo y padre del liberalismo. El liberalismo es la filosofía en la que hoy estamos sumergidos, ¿verdad? En vez de ser la razón, aunque John Locke de alguna forma se le conoce como padre del... A John Locke se le conoce como padre en tres órdenes, ¿verdad? Porque la, hemos dicho el racionalismo, hemos dicho el liberalismo y también John Locke aparece, su obra aparece encabezando el inicio de la ilustración. Sí, para muchos, la ilustración comienza con la obra de John Locke, Ensayos sobre el entendimiento humano. Eh, Ahí inicia con esa obrita 100 años antes de la Revolución Francesa. Por ahí es que yo siempre lo calculo porque la Revolución Francesa fue escrita,
hoy escrita. La Revolución Francesa eh, fue, tuvo lugar en el 1789 y con la Revolución Francesa inicia la edad contemporánea. Bueno, ¿qué preparó la Revolución Francesa y la Revolución Industrial? Porque ambas revoluciones, la francesa fue una revolución política y la industrial fue una revolución económica. ¿Qué significaron esas revoluciones? Bueno, la implantación del liberalismo evolucionado. El liberalismo que inició con John Locke y evolucionó en, en la ilustración, especialmente con Jean-Jacques Rousseau y otros pensadores, ¿verdad? Pero digo yo por ser el más sonado, eh, el tema, el tema liberalista de la ilustración se concretizó en dos grandes revoluciones. En la revolución política, que fue la Revolución Francesa, y la revolución económica, que fue la revolución industrial del siglo XIX. Recuerden que los grandes trascendentales de la sociedad son la política, la economía, la religión, la cultura que lo envuelve a todo. Serían como los tres grandes. La relación con Dios sería la religión, la relación del hombre con el hombre como administración del poder sería la política y la relación del hombre con la naturaleza como administración, distribución de los recursos sería la dimensión económica. Relación con Dios, consigo mismo, ya consigo mismo sería como visto de manera cultural. Entonces existe para el análisis de la sociedad esas tres dimensiones. Pues esas dimensiones se revolucionan, ¿verdad? Serían cuatro, profesor. ¿Cuál es la Cuatro, cuarta? económica, política, cuatro, política, económica, cultural y religiosa. Serían cuatro. Sí, Lo sí. social también no va. Bueno, pero Lo social está dentro de lo cultural. lo social sería todo, ¿verdad? La sociedad se divide en esas cuatro dimensiones. Gracias. Entonces, ¿qué sería relación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza? Al final, visto de forma social. ¿Sería eso lo político, lo económico, lo cultural y lo religioso? Pues bueno, cuando hablamos de la Revolución Francesa, para hablar de nuestra cultura contemporánea en la que estamos, que comienza con la Revolución Francesa, fue una revolución política, la relación del hombre consigo mismo, el poder, se elimina la esclavitud, matan a los reyes, se transforma la relación del hombre con el hombre. En el siglo XIX, 10 años después de la Revolución Francesa, la Revolución Francesa fue a finales del siglo XVIII. Ya al entrar al siglo XIX, en el 1800 y siguiente, pues entonces de una vez acontece lo que se llama la revolución industrial, que sería una revolución económica, entonces, la relación del hombre con la naturaleza, que afecta, claro, lo político, al hombre, a todo, pero la política deja de ser mercantilista y se convierte en capitalista. El rico es el que tiene dinero, no el que trabaja. No es el que negocia, es como el dinero pare dinero. Entonces, la riqueza van donde están las riquezas. Bueno, entonces, eso tiene su explicación, pero lo que queremos señalar es que el liberalismo que en Francia, con la Revolución Francesa, entra en la política, se convierte en revolución política, y por lo tanto podríamos decir que la Revolución Francesa no es otra cosa que liberalismo político. El logro de la Revolución Francesa fue el liberalismo político. El liberalismo que inició con John Locke, que evolucionó en la Ilustración, se convirtió en liberalismo político en la Revolución Francesa. Revolucionó también la economía en el siglo XIX. Ese mismo liberalismo se convirtió en liberalismo económico, es lo que se llama capitalismo. Nace el capitalismo, el liberalismo económico, la no intervención del Estado y de la sociedad y del rey en la economía, del Estado y de la iglesia en la economía,
la no intervención del Estado y de la Iglesia en la sociedad sería el liberalismo político. Ya el liberalismo religioso ya comenzó antes, ¿no? Porque la Edad Moderna, desde sus inicios, desde 1515, con las proclamaciones de las tesis de eh, Martín Lutero y eh, Calvino, el calvinismo, Juan Calvino, y bueno, ahí creo que hubieron tres. La iglesia, el cristianismo se divide. Entonces ya la revolución política, perdón, religiosa, aconteció mucho antes. Y bueno, el liberalismo es ese poner al hombre, es una proclama de libertad. Todos los hombres nacen libres e iguales, dice Jean-Jacques Rousseau. La sociedad lo corrompe. En el caso de Thomas Hobbes, los hombres nacen libres e iguales. La sociedad de alguna forma los arregla, pero en ambos está esa evolución que encontramos en John Locke, de que los hombres son libres por naturaleza. Esa realidad de la libertad humana en en la Inglaterra de John Locke, ni en la Francia de Jean-Jacques Rousseau, no existía esa libertad. Habían esclavos, habían siervos, eran sociedades que habían venido estaban creando las monarquías sólidas y fuertes y que habían venido eh, ¿cómo se llama? Del feudalismo, habían venido de esa historia eh, de terratenientes, de grandes, eh, de señores dueños de la tierra y con poder, con la moneda, etcétera. Entonces, no, además eran sociedades, eh, como pirámides con escalas sociales, donde el hombre es diferente al hombre. Entonces teníamos en su mentalidad lo que era esclavos, siervos, reyes, y eso existía por naturaleza. Así como el hombre y la mujer son distintos por naturaleza, porque uno nace hombre y otro nace mujer, entonces uno nacía esclavo, otro nacía rey, otro nacía siervo, otro nacía señor, hijo de un señor con apellido, y por lo tanto en la sangre venía la jerarquía de la persona humana. Entonces, de tal manera que no existía eh, lo que ellos le llamaban, lo que ellos le llaman que el hombre nace libre, eso no existía. ¿Quién comenzó por lo menos como intelectual inglés a hacer fuerza con la libertad del ser humano? Claro, estaba apoyado ya por el anglicanismo. Cuando digo anglicanismo, ya se habían liberado de la autoridad del Papa. Eh, la iglesia anglicana había roto con el Papa y había autoproclamado rey al Papa. En ese sentido, ya había más libertad para pensar desde el miedo a una iglesia persecutora de eh, de las herejías, ¿no? Aquello, porque hubo un tiempo en la iglesia que ya todo estaba pensado con la Santa Inquisición y por lo tanto existía por ahí un miedo soterrado, pero ya en el momento en que Inglaterra se libera del Papa y la religión comienza a desmembrarse, pues entonces hay más libertad para, además también con la presencia de la imprenta, para que se vaya imponiendo un pensamiento menos, menos rígido. Y en ese sentido se inspiran también en lo que se llama, en el caso de John Locke, en el mito del buen salvaje, así se le ha llamado. ¿Qué significa el mito del buen salvaje? Al poder los ingleses, los holandeses, ingleses, y junto con los franceses, poder vencer un poco el dominio que tenía España sobre las aguas y poder llegar a las tierras de América,
que por lo menos en el primer siglo España no dejó que llegaran, porque todo el que llegaba era corsario o era pirata. Los corsarios son piratas financiados por la corona. Eran piratas porque era ilegal, porque toda la tierra era de España. España era la que había descubierto y América era de España. Por eso eran piratas los franceses y los ingleses y los holandeses. Entonces, cuando pasado ya un siglo en que España se va debilitando, del 1492 a 1500, 90 y pico, ¿verdad? Ya entrando al siglo, al siglo siete, pues ya entonces Inglaterra, Francia van notando la debilidad, siglo XVII, van notando la debilidad de España y entran a América. Entonces Francia entra a América, Inglaterra entra a América. Entonces Inglaterra, ahí está John Luke, que va recibiendo las noticias de Indias, ¿verdad? Los indios de Estados Unidos no tienen tierra, no tienen reyes, no tienen esclavos, no tienen señores, no tienen súbditos y viven. Entonces el mito del buen salvaje son hombres nobles y se comienza a hablar de un estado natural. O sea, y el estado natural se aparta de lo que se llama el estado divino, porque antes se pensaba que lo natural era palabra de Dios. O sea, lo natural en el sentido no solamente de natural, sino de hijos de la naturaleza. Me explico. Si tú nacías hijo del rey, tú en tus venas tenías sangre real. Tú no eres esclavo, tú eras es su majestad, tú eras para ser servido. ¿Por qué? Porque tu naturaleza social venía en la sangre. Si tú eras hijo de esclavo, tú no eras nadie. Aunque tú ganaras dinero, eso no es tuyo. Tú no tienes derecho. ¿Por qué? Porque tú no naciste en tu naturaleza, en el orden divino de la naturaleza. Entonces, estos estados se fueron diferenciando y se fueron dividiendo. Eh, el estado divino se fue rompiendo del estado natural y el estado natural se fue divorciando del estado social. Entonces, estaban los tres integrados. Entonces, John Luke comienza a hablar de que la naturaleza nos hizo libre. Entonces, ya en el caso de John Luke, se está negando que Dios haya hecho esclavo a los hombres o que Dios le haya dado la autoridad a los reyes para convertir en súbditos a la población o que Dios le haya dado autoridad a los amos para ser esclavo a los esclavos o que Dios le haya dado autoridad a los señores para crear servidumbre de los hijos de los siervos. O sea, ¿y por qué todo este montaje social? Si eso no es palabra de Dios, porque si fuera palabra de Dios, los indios de América tenían que estar también, ¿cómo se llama? Jerarquizados por naturaleza y el estado natural de los indios era distinto al estado natural como lo entendían los ingleses. Entonces, comenzaron ahí las ideas. Los hombres nacen libres. Es la sociedad. Entonces, sociedad y naturaleza se divorcian. Estado social y estado natural. Estado social, lo que hace el hombre. Estado natural, lo que nace. Bueno, entonces ahí comienzan unas revoluciones y entonces los hombres comienzan a proclamar libertad. Libertad de entre ellos mismos. Libertad del rey, los súbditos libres del rey. Los esclavos libres de los amos. Los caballeros y siervos libres de los señores. Hoy día tenemos la mujer libre del hombre y los hijos libres de los papás. Aunque eso ya es una consecución ya de este siglo, eh,
perdón, del siglo pasado, porque ya estamos en el 21. Es una concepción muy reciente a nosotros. Sin embargo, allí están los orígenes de todas estas rupturas, ¿verdad? El ser humano proclama libertad. Y de alguna forma aquí tenemos un poquito los orígenes. El liberalismo. ¿Qué es el liberalismo? Yo no nací esclavo de ningún amo. Yo no nací súbdito de ningún rey. Yo no nací siervo de ningún señor. ¿Quién tiene poder de gobierno sobre mí, sobre mi persona? Yo nací para ser gobernado por quién. Entonces, eso John Luke nos dice, tú naciste libre, tú no naciste para ser gobernado por un rey, para ser esclavizado por un amo, para ser dominado por un señor. Tú naciste libre. La naturaleza te hizo libre, como los indios de América. Es el nuevo discurso en Inglaterra, en Francia, en Europa. Los hombres nacen libres. Entonces, la naturaleza nos hizo libres, nos dio derecho a riqueza, los tres derechos de John Locke, derecho a la propiedad. Yo con mi trabajo puedo ganar para ser rico y tener dinero y vivir mi vida feliz en el gasto y consumo de mi dinero, en la mentalidad inglesa. Los hombres nacen libres con derecho a riqueza y ese derecho me lo da la naturaleza. A mí ningún rey tiene que concederme la libertad porque yo soy libre. Eso no es una, eh, ¿cómo se llama? Porque antes la gente se le concedía la libertad, se le concedía poder hacer cosas. Entonces, no, a mí nadie me tiene que dar eso que yo soy libre por naturaleza, es mi derecho. A mí nadie me tiene que conferir la vida. El rey le confería vida a la gente, el amo le confería vida al esclavo. No, a nadie hay que conferirle vida ni libertad. ¿Por qué? Porque eso es algo de la naturaleza. El Estado lo que tiene es que proteger en las teorías de, en las teorías de la ilustración, eh, ¿cómo se llama? El espíritu de las leyes de, ¿cómo? Bueno, se me olvida, de los tres grandes se comienza, Montesquieu. Montesquieu, gracias, se comienza a ver el Estado no como aquel que se impone, sino aquel que tiene que proteger. El mismo Thomas Hobbes habla de que el Estado está para defender los intereses de sus votantes. Por lo tanto, el Estado no es un Estado de poder jerárquico, de que son el rey, la reina, los señores, los que tienen que ser servidos. No, el Estado es un protector, es un amparador de las libertades. ¿Y qué libertades? Porque los hombres nacen libres. Ese será el nuevo discurso de la ilustración. Por eso decimos que la ilustración es el desarrollo de lo que se llama el liberalismo. Ilustración y liberalismo, de alguna forma, van juntos. El liberalismo es, hay tres grandes valores de la ilustración que crean el proyecto de la modernidad, ¿verdad? Y de los tres valores, la libertad es uno. Está el valor de igualdad, libertad y el valor de fraternidad, de frente a lo que se llama una forma de entender al ser humano como gestor, creador de sí mismo. La ilustración vio al hombre como un poco como lo veía Descartes o como lo vio el racionalismo y el mismo, y si lo van viendo también el mismo liberalismo, el hombre es el responsable de sí mismo, el hombre es quien tiene que señorear sobre sí mismo. En Descartes en base a la razón, en John Locke en base a lo que se llama los derechos naturales que le han sido dados, la libertad, el derecho a la propiedad y la vida. A mí nadie me tiene que dar vida. La vida
es yo soy mi vida, la vida me fue dada por naturaleza. Entonces, son sociedades que estas ideas a nosotros nos resultan familiares, pero estas ideas están siendo dichas en una sociedad donde aparecen periódicos que dicen, se vende una negrita, tiene los dientes buenos, eh, es muy trabajadora, o se vende donde las personas son vendidas porque no tienen derecho de propiedad, ni tienen libertad y pueden ser asesinados. ¿Por qué? Porque su vida es propiedad de otras personas. Entonces, ellos están viviendo una sociedad que nosotros no hemos vivido. A nosotros esas ideas no suenan bonitas, pero no revolucionarias. En ello, esas ideas son revolucionarias, o sea, están en contra de lo que están viviendo, que los hombres nacen libres y que los indios de América son un testimonio que el hombre, que la humanidad eh, tiene derecho y que hay un estado natural en el cual y que el estado social que se está viviendo no es palabra de Dios ni es un estado natural, que el esclavo no es algo natural, que el ser siervo o rey no es algo natural. Todo eso son esquemas que se están rompiendo con el descubrimiento de América y el entrar a América, con el mito del buen salvaje, con el ejemplo que están viviendo. Y estas ideas, por lo tanto, van creando lo que se llama 100 años de reflexión, que se llama ilustración. Desde eh, cuando terminó 1789, 100 años antes sería 1689, se le suma un año. 1690. En 1690 salió la obrita de John Locke llamada Ensayo sobre el entendimiento humano, que supuestamente es un tratado filosófico sobre la forma del hombre conocer, ¿verdad? Pero allí también queda desdibujada una antropología, un qué es el hombre. Entonces, el hombre es un ser de naturaleza libre, de naturaleza de naturaleza adquiridor de su propia vida y de alguna forma controlador de su propia economía. Bueno, entonces es un nuevo perfil, un nuevo concepto de ser humano que comienza a revolucionar lo que se llama las sociedades de la antigüedad. Eh, claro, habría mucho que decir de John Locke, pero me metería ya en teoría del conocimiento, me saldría de lo que se llama antropología. En su teoría del conocimiento, que dice que los hombres nacen cual tabula rasa o como un gabinete vacío, que no hay ideas innatas contra Descartes, entonces nos establece lo que se llama el empirismo. El hombre se realiza conociendo, pero el hombre no nace con conocimiento. Las ideas no son innatas. Las ideas para John Locke son particulares y contingentes, contrario a universales y necesarias. Las ideas innatas de Descartes son necesarias y universales, mientras que las ideas contingentes de John Locke son eh, particulares y contingentes. Entonces, se hace ciencia, no desde Descartes, que establece la base de la ciencia en la razón matemática. La ciencia se hace desde la experiencia empírica, desde la vivencia. El hombre nace sin ciencia y tiene que entrar en contacto con la experiencia. En el contacto con la experiencia, el hombre crea ciencia. Sin embargo, tanto Descartes como John Locke son hijos de su tiempo, un tiempo de autonomía en el que el hombre se hace señor de sí mismo, señorea sobre sí mismo, una autonomía que raya en la autosuficiencia, y también ambos caen en el matematicismo, a pesar de que uno ponga, en el caso del racionalismo de Descartes, ponga el objeto de conocimiento en las matemáticas y en la razón, perdón, ponga el método de conocimiento en la razón,
y John Luke lo ponga en los sentidos, ambos son matemáticos, o sea, ambos van a buscar en las matemáticas el fundamento de la ciencia. Descartes con su mundo geométrico y John Luke con su mundo también geométrico. Entonces, John Luke nos dirá que existen dos tipos de sensaciones, las sensaciones primarias y las sensaciones secundarias. Fíjense que de alguna forma Descartes y él están muy unidos en ese sentido. ¿Qué son las sensaciones primarias para John Luke? Aquellas que son verdaderas, que son matemáticas, que son medibles. Cuando tú puedes medir, tú no tienes la matemática en la cabeza, pero la matemática está en este mundo. Son las cosas en tanto que numéricas, en tanto que medibles, finitas, son un mundo matemático. Y todo lo otro, pues entonces es un mundo en John Luke sugestivo, o sea, él le llama sensaciones secundarias o accidentes secundarios. Son aquellos que no son reales, sino que aparecen en nosotros, pero que no le podemos dar objetividad, no está en las cosas. En el mundo lo que existen son números y medidas, números y medidas. Los colores no están en este mundo, están en nuestra vista. Los sonidos no están en la realidad, están en nuestros oídos. Los 5 sentidos ponen los sensibles y de la unión de esos sensibles, ahí va a venir Berkeley, David Hume, van a decir lo mismo con distintas matizaciones, pero de la unión de las ideas simples, de las sensaciones simples, vendrán las sensaciones complejas. De las copias de las ideas simples, vendrán las ideas. Y de la unión de las ideas simples, vendrán las ideas complejas. De tal manera que mis ideas y mis fantasías se disuelven en sensibles. Y los sensibles, hay unos que son verdaderos, los que son primarios matemáticos, y otros que son mi vivencia, pero que no son mi experiencia. La experiencia matemática, mi vivencia, es el mundo de los colores, sabores, formas. Entonces, hay que acercarse a este mundo con cuidado. En este mundo hay que manejarse económicamente, para uno poder vivir su vida, manejarse a nivel matemático, económico y matemáticamente, a la luz de John Luke. El hombre, para realizarse, tiene que ver este mundo matemáticamente, no puede dejarse verlo a nivel de los sentimientos, de los gustos, sino a nivel de una razón matemática. Y esa razón matemática nace en contacto con la realidad. El hombre se realiza de alguna forma manejándose económicamente y manejándose de alguna forma académicamente, profesionalmente, dígase de manera matemática. Recuerden que esto es epocal, las ciencias están surgiendo y los decires de los grandes científicos son miradas matemáticas del universo y del mundo. Recuerden aquello de que Dios creó al mundo con lenguaje matemático de Galileo Galilei. Bueno, bien, creo que más o menos hemos así como bosquejado de entrada a John Luke. No hemos todavía hecho un desarrollo adecuado de lo que es el liberalismo, pero digamos así, le vamos entrando. Pues nada, nos veremos, si Dios lo permite, en el próximo encuentro. Continuamos con John Luke en estos espíritus antropocéntricos. Nos vemos en el próximo encuentro. Ok. Feliz resto de la tarde, profesor. Adiós. Bye, bye, profesor.